Hace 2 meses ocurrió algo en Marte de lo que nadie habla todavía. El 3 de octubre de 2025, un visitante interestelar pasó a menos de 29 millones de kilómetros del planeta rojo y dejó algo atrás. No se trata de un cráter visible desde la órbita, sino de algo mucho más sutil y potencialmente mucho más significativo. Durante meses, el cometa 3I Atlas había estado vertiendo agua al espacio a un ritmo extraordinario, 144 toneladas métricas por hora. Pero el agua no era lo único que transportaba. Junto con ese torrente cósmico, venía níquel refinado a 4,6 gramos por segundo, cianuro de hidrógeno que aumentaba exponencialmente más allá de los 60 gramos por segundo, y plasma ionizado que fluía detrás como una bandera química visible a través de millones de kilómetros. Marte voló directamente a través de esa estela. Varios orbitadores documentaron el evento. La química es verificable, las cifras están publicadas. Lo que nadie está discutiendo todavía es lo que sucederá a continuación, porque en 14 meses, SpaceX enviará robots autónomos para excavar en el suelo marciano y encontrarán exactamente lo que depositó este cometa. Antes de descartar esto como una especulación, comprenda que todo lo que voy a compartir se basa en datos científicos publicados, observaciones verificadas y cronologías de misiones ya confirmadas. No se trata de posibilidades lejanas, se trata de la documentación de lo que está sucediendo ahora mismo, en un calendario que puede marcar en su agenda. Comencemos con lo que sabemos con certeza. Mientras la Tierra se centraba en sus preocupaciones terrestres, 3 naves espaciales en órbita marciana registraron algo sin precedentes. La Mars Express de la ESA, la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y la Mars Orbiter Mission de la India rastrearon el 3I Atlas mientras pasaba a 28,94 millones de kilómetros, aproximadamente 3/4 partes de la distancia entre la Tierra y Marte en su punto más cercano. Para un objeto originario de fuera de nuestro sistema solar, que viaja a 65 kilómetros por segundo, acercarse tanto a Marte representa una precisión geométrica que resulta casi incómoda de considerar. El observatorio Swift había estado siguiendo la trayectoria del cometa desde agosto, cuando cruzó la órbita de la Tierra. Era brillante, mucho más brillante de lo que predijeron los modelos. Ese brillo provenía de la desgasificación en la que los volátiles congelados se subliman del núcleo. Pero no se trataba de una desgasificación ordinaria. A finales de agosto, Swift midió una producción de agua de 144 toneladas métricas por hora. Imaginemos una manguera contra incendios funcionando a toda potencia, de forma continua, durante semanas. A mediados de septiembre, cuando el cometa se acercaba al perihelio, la producción de agua se mantenía constante. Pero había algo más que se estaba acelerando. El observatorio Keck de Hawái detectó un aumento exponencial de las nubes en Abrospo, emisiones de cianuro de hidrógeno. A finales de agosto, 17,6 gramos por segundo. El 15 de septiembre, 34 gramos por segundo. El 28 de septiembre, solo 5 días antes del encuentro con Marte, 52 gramos por segundo. La tendencia era inequívoca. La producción de cianuro se duplicaba aproximadamente cada 2 semanas. Extrapolando al 3 de octubre, la producción se situaba entre 60 y 70 gramos por segundo, precisamente cuando Marte atravesó la estela química. Luego está la anomalía del níquel. El 21 de septiembre, Keck detectó líneas de emisión correspondientes al níquel ionizado en el espectro del cometa. Eso, por sí solo, no es extraordinario. Varios cometas muestran emisiones de metales traza cerca del Sol. Lo que lo hacía diferente era la ausencia total de hierro. En la naturaleza, el níquel y el hierro son inseparables. Se forman juntos en la nucleosíntesis estelar, se condensan juntos alrededor de estrellas jóvenes y se alean juntos en los núcleos planetarios. La proporción de abundancia cósmica del hierro, con respecto al níquel, es de aproximadamente 18:1.
Simplemente no se encuentra uno sin el otro en ninguna muestra natural del espacio. Sin embargo, 3I Atlas emitía níquel sin las correspondientes líneas de hierro. La proporción no solo estaba sesgada, sino que se había invertido. Las mediciones de Keck mostraron 4,6 gramos de níquel por segundo, con el hierro por debajo de los límites de detección. Así no es como funcionan los cometas. Así es como funciona el refinamiento industrial. Cuando 3I Atlas pasó por Marte, no fue un sobrevuelo limpio. La cola de plasma del cometa, una corriente de gas ionizado, empujada por el viento solar y la radiación, se extiende millones de kilómetros detrás del núcleo. La velocidad orbital de Marte es de 24 kilómetros por segundo. El cometa se movía a 65. La geometría significaba que Marte volaba efectivamente a través de la cola, moviéndose a través de la corriente de partículas ionizadas que se expulsaban. Durante aproximadamente 6 u 8 horas, entre el 3 y el 4 de octubre, la atmósfera superior de Marte se sumergió en moléculas de agua ionizadas, ionenes de níquel, radicales de cianuro y volátiles orgánicos. Parte de ellos fueron capturados por la tenue atmósfera. Otros fueron desviados por el débil campo magnético del planeta. Y otros, esto es fundamental, se depositaron directamente en la superficie. Marte no tiene un campo magnético global, solo magnetismo crustal residual concentrado en las antiguas tierras altas del sur. Estas anomalías magnéticas actúan como embudos, canalizando las partículas cargadas entrantes hacia regiones específicas de la superficie. Los iones de níquel, al estar cargados, seguirían esas líneas del campo magnético hacia abajo. No se distribuirían de manera uniforme, sino que se concentrarían en lugares predecibles donde el magnetismo es más fuerte y la atmósfera lo suficientemente fina como para que las partículas lleguen al suelo. Los orbitadores de Marte registraron el evento. Las ventanas de observación se programaron con meses de antelación a través del Grupo de Trabajo Internacional para la Exploración de Marte. Los datos existen en este momento. Mediciones espectroscópicas de la atmósfera superior durante el encuentro. Monitoreo ultravioleta del brillo atmosférico a medida que el plasma interactuaba con los gases atmosféricos. Imágenes de alta resolución de posibles sitios de impacto. Se encuentran en los archivos de la ESA, la NASA y la ISRO, y están siendo analizados por equipos que intentan comprender esas 6 horas. Lo que podemos afirmar con certeza es que Marte ya no se encuentra en el mismo estado químico que antes del 3 de octubre. El planeta ha sido cubierto por materiales procedentes de fuera de nuestro sistema solar, níquel refinado, precursores orgánicos complejos y hielo de agua contaminado con cianuro. Esos materiales se encuentran ahora mismo en la superficie, congelados en el regolito de las tierras altas del sur, mezclados con los depósitos de hielo polares a la espera de ser alterados. Y la alteración está al caer. La química de la llegada. Cuando los átomos de níquel ionizados entraron en la atmósfera de Marte, inicialmente permanecieron en la termosfera superior, donde la densidad de partículas es extremadamente baja. Pero las anomalías magnéticas de la corteza marciana crearon vías de paso. Estos campos localizados en las tierras altas del sur canalizan las partículas cargadas entrantes hacia abajo a lo largo de líneas de campo convergentes, de forma similar a como el campo terrestre crea las zonas aurorales. Los iones de níquel que siguen estas líneas se aceleran hacia la superficie. En la delgada atmósfera de Marte, las tasas de colisión son lo suficientemente bajas como para que muchos iones alcancen la atmósfera inferior conservando su carga. Al entrar en contacto con la superficie, se neutralizan capturando electrones de los granos de polvo que están cargados electrostáticamente debido a la exposición a los rayos UV. El resultado, átomos de níquel elemental absorbidos por las partículas de regolito. No se trata de un polvo insignificante. La tasa de emisión de 4,6 gramos por segundo, mantenida durante 6 u 8 horas,
se traduce en entre 100 y 130 kilogramos de níquel depositados en las tierras altas del sur. El embudo magnético crearía puntos calientes, pero incluso si se promedia, se observa un enriquecimiento medible de níquel en la capa superficial. He aquí por qué es importante. El níquel es catalíticamente activo en la biología de la Tierra. Las enzimas que contienen níquel catalizan algunas de las reacciones metabólicas más antiguas que conocemos: la oxidación del hidrógeno, la producción de metano y la reducción del dióxido de carbono. No se trata de procesos complejos, sino de la química de los organismos unicelulares que surgieron en los inicios de la historia de la Tierra, posiblemente antes de que apareciera el oxígeno. Cuando el níquel es absorbido por las superficies minerales, especialmente por los óxidos de hierro como la hematita, abundante en el regolito marciano, se vuelve aún más catalíticamente activo. La superficie mineral actúa como un andamio, manteniendo los átomos de níquel en geometrías que favorecen las reacciones de transferencia de electrones. Esta es precisamente la configuración que los investigadores de química prebiótica crean en los laboratorios cuando simulan las condiciones de la Tierra primitiva, excepto que ahora existe en Marte, depositada allí por un cometa interestelar. El níquel no permanece inerte. Si hay moléculas orgánicas presentes, si hay hielo de agua cerca, si hay aporte de energía procedente de la luz solar o del calor subterráneo, ese níquel comenzará a facilitar las reacciones, reducirá las barreras de activación, estabilizará los estados de transición y hará que se produzcan reacciones químicas que no ocurrirían sin él. Luego tenemos el cianuro, una de las moléculas más paradójicas del universo. El cianuro de hidrógeno ocupa una posición extraña en la conciencia humana. Lo conocemos como veneno, una herramienta de accidentes industriales y horrores bélicos. Esa asociación está justificada químicamente. El HCN se une irreversiblemente al hierro en la citocromo C oxidasa, la enzima que permite a las células utilizar el oxígeno. Si se desactiva esa enzima, las células se asfixian incluso en sangre rica en oxígeno. Pero esta comprensión moderna oscurece una verdad más antigua y fundamental. El cianuro de hidrógeno es una de las moléculas más importantes del universo para construir complejidad. Antes del oxígeno, antes de que la vida fuera lo suficientemente compleja como para ser envenenada, el HCN era el material de partida a partir del cual surgieron los bloques de construcción de la biología. El experimento de Miller-Urey de 1953, que demostró por primera vez la síntesis de aminoácidos en condiciones prebióticas, funcionó porque la atmósfera simulada de la Tierra primitiva produjo HCN como intermediario. Ese cianuro reaccionó entonces con el formaldehído y el agua para crear glicina, alanina y otros aminoácidos. Sin HCN, el experimento habría fracasado. Décadas de investigación han confirmado que el HCN no es solo una vía entre muchas, sino que es el eje central de la síntesis orgánica abiótica. La molécula es lineal, H unido a C, C con triple enlace a N. Ese triple enlace almacena una enorme energía. Cuando el HCN se polimeriza, esos enlaces se reorganizan, liberando energía que impulsa la formación de estructuras más grandes y complejas. La polimerización más simple produce tetrámero de HCN, que se reorganiza en adenina, la base nucleica que se encuentra tanto en el ADN como en el ARN. Esto no es raro ni difícil. Ocurre espontáneamente cuando se concentra HCN en agua con radiación UV o calor para su activación. La adenina, una de las 5 bases nucleicas que codifican la información genética, se forma a partir de solo 5 moléculas de HCN que se unen entre sí. No se necesitan enzimas ni maquinaria celular, solo HCN, agua y energía. La misma química produce guanina, otra base nucleica. Produce aminoácidos cuando el HCN reacciona con aldehídos. Produce azúcares cuando hay formaldehído presente. Esencialmente, el HCN es la navaja suiza de la química prebiótica.
una molécula pequeña y simple que se puede transformar en casi todas las categorías de biomoléculas. Lo que recibió Marte. Examinemos las cifras que definen lo que capturó Marte. Mediciones del observatorio Swift a finales de agosto. 17,6 gramos por segundo. A 15 de septiembre, 34 gramos por segundo. 28 de septiembre, 52 gramos por segundo. El patrón de crecimiento se ajusta a una curva exponencial con un tiempo de duplicación de aproximadamente 14 días. Extrapolando al 3 de octubre, la producción de HCN se sitúa entre 60 y 75 gramos por segundo. Utilizando 65 gramos por segundo como estimación conservadora, durante las 7 horas que duró el encuentro, se expulsaron 1.638 kilogramos de cianuro de hidrógeno al espacio que Mars estaba atravesando. No todo sería capturado. Gran parte escapó al espacio interplanetario, pero los modelos de captura atmosférica, utilizados para la afluencia masiva de lluvias de meteoritos, sugieren que Marte interceptó entre el 5 y el 15% del material en su entorno inmediato. Eso sitúa la masa de HCN capturada entre 80 y 250 kilogramos. Ahora consideremos qué ocurre con 150 kilogramos de cianuro de hidrógeno que entran en la atmósfera de Marte durante varias horas. El HCN es gaseoso a las temperaturas marcianas y permanece así hasta que encuentra condiciones lo suficientemente frías como para congelarlo. La temperatura de la superficie de Marte varía enormemente. Las temperaturas ecuatoriales diurnas pueden alcanzar los 20 de Celsius, pero las nocturnas caen por debajo de los 100 de Celsius. El punto de congelación del HCN es de 13 de Celsius, por lo que cualquier molécula que llegue a la superficie nocturna o a las regiones polares se condensaría inmediatamente en forma sólida. La circulación atmosférica durante la primavera marciana en el norte crea un transporte neto de gas desde las regiones polares del sur hacia las latitudes medias. Las moléculas de HCN introducidas en la atmósfera superior del hemisferio sur se mezclarían con esta circulación, descendiendo gradualmente y extendiéndose hacia el norte durante semanas. Una parte se fotodisociaría por la radiación UV, pero el entorno UV de Marte no es uniforme. Las tormentas de polvo lo dispersan y la noche proporciona 12 horas de protección cada sol. Los modelos sugieren que el HCN podría persistir durante varias semanas antes de que la destrucción fotoquímica sea completa. Durante esas semanas, cada noche marciana, las temperaturas superficiales bajan lo suficiente como para congelar el HCN en los granos de polvo y en los depósitos de escarcha. El HCN, una vez congelado en un grano de polvo, no se sublima fácilmente porque las temperaturas diurnas en la mayoría de las regiones no alcanzan su punto de congelación. En cambio, se acumula donde persiste la escarcha estacional, depósitos de hielo en latitudes medias, terrenos polares estratificados, fondos de cráteres en sombra. Para diciembre de 2025, prácticamente todo el HCN liberado se habría eliminado de la atmósfera, ya sea destruido o depositado en el hielo de la superficie. La concentración en esos depósitos de hielo sería baja, probablemente de decenas a cientos de partes por millón, pero la masa total sería considerable, potencialmente decenas de kilogramos distribuidos en millones de kilómetros cuadrados. He aquí por qué es importante. El HCN congelado en hielo es estable indefinidamente en las condiciones marcianas. No se degrada, no reacciona, espera. Pero si ese hielo se altera, se derrite, se sublima, se calienta, el HCN se libera de nuevo en el entorno que lo rodea. Si ese entorno incluye agua líquida, aunque sea brevemente, la química del HCN se activa inmediatamente. Comienza la polimerización. Se forman aminoácidos si hay aldehídos presentes. Se forman bases nucleicas si las concentraciones son suficientes. Esto no es especulativo. Es química de laboratorio replicada en miles de experimentos. Las reacciones específicas dependen de la temperatura,
el pH y las moléculas circundantes, pero el resultado general es siempre el mismo. El HCN crea complejidad. Cuando se estudia la nucleosíntesis estelar, el proceso de formación de elementos en los núcleos y explosiones de las estrellas, se aprende que el hierro y el níquel nacen juntos. Ambos son productos de la combustión del silicio en estrellas masivas durante los momentos finales antes de convertirse en supernovas. Las cadenas de reacciones nucleares que crean hierro 56 también crean níquel 58, níquel 60 y trazas de níquel 62. Estos isótopos se expulsan juntos al espacio, se mezclan en el medio interestelar y se condensan juntos cuando se forman nuevos sistemas planetarios. Por eso todas las muestras naturales del espacio, todos los meteoritos, cometas y asteroides que se han analizado, muestran hierro y níquel en proporciones predecibles. Las condritas, los meteoritos más primitivos, contienen aproximadamente 18 partes de hierro por cada parte de níquel. Los meteoritos de hierro muestran proporciones similares porque son fragmentos de núcleos de asteroides diferenciados donde ambos metales se concentraron juntos. Los cometas, al ser restos de la formación del sistema solar exterior, deberían mostrar proporciones de hierro y níquel aún más altas. La cuestión es esta: en la naturaleza no se encuentra níquel sin hierro. No ocurre. La química cósmica que crea uno necesariamente crea el otro, excepto que Tracy Atlas violó esa regla. Cuando el espectrógrafo de alta resolución del observatorio Keck analizó la coma del cometa el 21 de septiembre, identificó líneas de emisión correspondientes al níquel neutro a 341,5 nanómetros y al níquel ionizado a 362,0 nanómetros. Estas líneas eran fuertes, lo que indicaba concentraciones de níquel lo suficientemente altas como para fluorescer bajo la luz ultravioleta solar. El procedimiento estándar para detectar níquel es buscar líneas de hierro, concretamente hierro neutro a 372,0 nanómetros y hierro ionizado a 373,5 nanómetros. Esas líneas siempre deben estar presentes con intensidades aproximadamente 18 veces más fuertes que las líneas de níquel, ajustadas según la eficiencia de excitación. Pero el espectro de Keck mostraba hierro por debajo de los límites de detección, incluso teniendo en cuenta la incertidumbre de la medición y la posibilidad de que el hierro estuviera presente pero no fluoresciera de manera eficiente. La proporción era errónea en al menos un orden de magnitud. Las observaciones de seguimiento del 28 de septiembre confirmaron la anomalía. La emisión de níquel se había intensificado a medida que el cometa se acercaba al perihelio, pero el hierro seguía ausente. Los cálculos de la tasa de emisión indicaban que se liberaban 4,6 gramos de níquel por segundo. Si el hierro estuviera presente en proporciones naturales, se habrían liberado más de 80 gramos por segundo, lo que habría sido inconfundible en el espectro. Pero no era así. Aquí es donde la conversación entre los espectroscopistas se volvió incómoda. Refinamiento accidental. Hay pocas formas de explicar la supresión del hierro en relación con el níquel, y ninguna encaja cómodamente con lo que sabemos sobre la composición de los cometas. Una posibilidad: el hierro del núcleo está encerrado en minerales que no se subliman a las temperaturas que experimentó Tracy Atlas. Pero esto falla porque los minerales que contienen níquel, como la pentlandita, son sulfuros de hierro y níquel con proporciones atómicas de 1.1. Si la pentlandita se sublimara, se obtendrían ambos metales. Otra posibilidad: la destrucción fotoquímica. Quizás los átomos de hierro, una vez liberados, se ionizan y se fotodisocian en iones que no fluorescen en las longitudes de onda observadas. Pero el níquel está sujeto a la misma fotoquímica y claramente sobrevive lo suficiente como para fluorescer. La tercera posibilidad, la que nadie quería incluir en artículos revisados por pares sin pruebas extraordinarias, es que el níquel no proviene en absoluto de minerales naturales. Proviene de un proceso
que ya ha separado el níquel del hierro. En la Tierra, llevamos más de un siglo separando el níquel del hierro de forma industrial. El método más eficaz es el proceso MOND, desarrollado en la década de 1890. Se toma níquel impuro, normalmente mineral de sulfuro de níquel que contiene hierro, y se expone a monóxido de carbono a temperaturas entre 50 y 80 Beglanders. A estas temperaturas relativamente bajas, el níquel reacciona con el CO para formar carbonilo de níquel. El hierro no reacciona en estas condiciones, ya que requiere temperaturas mucho más altas. Así, se vaporiza selectivamente el níquel, dejando atrás el hierro. A continuación se calienta el carbonilo de níquel a 200-250 de Brewster, lo que lo descompone de nuevo en níquel metálico puro y monóxido de carbono. El CO se puede reciclar y se obtiene níquel puro al 99,99%. Este proceso tiene lugar en las refinerías. No ocurre en la naturaleza porque ésta no mantiene el control preciso de la temperatura y las concentraciones de CO necesarias, excepto posiblemente en el entorno específico del núcleo sublimado de un cometa, donde el monóxido de carbono es abundante, las temperaturas varían con la distancia solar y la dinámica de los gases, crea microambientes químicos localizados. Se midió que 3I Atlas producía monóxido de carbono a tasas significativas. El observatorio Swift detectó líneas de emisión de CO en agosto. A medida que el núcleo se sublima, diferentes regiones alcanzan diferentes temperaturas dependiendo de la orientación al Sol, la composición y la inercia térmica. Podría haber regiones a 50-100 de Despo adyacentes a regiones que aún están congeladas por debajo de 100 de Grosso. Si hay minerales que contienen níquel en una región donde las temperaturas y las presiones parciales de CO se encuentran dentro de la ventana del proceso de MOND, podría formarse carbonilo de níquel. Este se vaporizaría inmediatamente en la coma porque es extremadamente volátil. Al llegar a las regiones exteriores de la coma, donde la radiación solar es intensa, el carbonilo se fotodisociaría, liberando átomos de níquel y moléculas de CO. Los átomos de níquel fluorescerían entonces bajo los rayos UV, creando las líneas de emisión observadas por Keck. El hierro, por su parte, permanecería en el núcleo porque nunca formó un carbonilo volátil. No se trata de un diseño intencionado, sino de una reacción química accidental. Sin embargo, el resultado es funcionalmente idéntico al refinado industrial. Níquel purificado liberado al espacio. ¿Por qué es importante para Marte? Lo que aterrizó en Marte el 3 de octubre no era solo níquel, sino níquel refinado, o al menos níquel separado del hierro mediante un proceso que imita los métodos industriales. Esta distinción es importante porque el níquel refinado se comporta de forma diferente a las aleaciones de níquel y hierro. Las aleaciones son menos reactivas. El hierro amortigua el níquel, impidiendo que participe fácilmente en reacciones catalíticas. El níquel puro es promiscuo. Se coordina con moléculas orgánicas, facilita las transferencias de electrones y forma complejos que pueden actuar como catalizadores metabólicos primitivos. Si la superficie de Marte se ha enriquecido con níquel catalíticamente activo, el potencial químico de esa superficie ha cambiado. Reacciones que antes no habrían sido favorables, síntesis orgánica compleja, oxidación del hidrógeno, tal vez incluso ciclos metabólicos primitivos, se vuelven posibles. No inevitables, pero sí posibles. Las barreras de energía de activación son más bajas. El panorama termodinámico se ha inclinado. Esto es precisamente lo que los investigadores de Origins of Life intentan conseguir: crear entornos en los que la química pueda explorar la complejidad sin necesidad de una biología preexistente. Añaden catalizadores metálicos a las sopas prebióticas precisamente por esta razón. Ahora Marte ha recibido los mismos catalizadores de un cometa que, ya sea por accidente o por otra razón, producía níquel refinado al pasar por el sistema solar interior. SpaceX
lleva casi una década perfeccionando la arquitectura de su misión a Marte, pasando de bocetos ambiciosos a plazos de ingeniería concretos con hardware en fase de pruebas. El plan actual consiste en una serie de misiones no tripuladas de Starship que comenzarán en la ventana de lanzamiento de 2026, que se abrirá en septiembre de ese año. El tiempo de vuelo a Marte es de aproximadamente 6 a 7 meses, lo que sitúa la llegada entre marzo y mayo de 2027. Esto es solo entre 16 y 18 meses después del sobrevuelo de 3I Atlas en octubre de 2025. El perfil de la misión es ambicioso: aterrizar varias Starships en la misma región general para establecer un depósito de propulsante y una operación de extracción de recursos. Cada Starship transporta una capacidad de carga útil superior a 100 toneladas métricas a la superficie de Marte. Entre esas cargas útiles se encuentran los robots Tesla Optimus adaptados para operaciones marcianas. Optimus comenzó como un programa de robots humanoides terrestres diseñado para la automatización de fábricas. Pero los requisitos de ingeniería para operar de forma autónoma en entornos impredecibles son similares a los retos que plantea trabajar en Marte. Los robots deben navegar por terrenos no estructurados, manipular objetos sin una programación previa precisa y adaptarse a las variaciones de las tareas en tiempo real. La variante para Marte incorpora protección adicional contra la radiación, gestión térmica para oscilaciones de temperatura entre 100 y +120 de Gemasir, juntas resistentes al polvo y, lo que es más importante, una autonomía mejorada. El retraso en las comunicaciones entre la Tierra y Marte varía entre 3 y 22 minutos, dependiendo de las posiciones orbitales, lo que hace que la teleoperación en tiempo real sea poco práctica. Estos robots tienen que tomar decisiones a nivel local, aprendiendo y adaptándose en función de la información inmediata que reciben de su entorno. Los objetivos de la misión son sencillos en cuanto a su concepto: validar los sistemas de aterrizaje, extraer agua de los depósitos de hielo subterráneos, electrolizar el agua en hidrógeno y oxígeno para obtener propelente, demostrar la fabricación in situ utilizando recursos marcianos y, lo más relevante para nuestra historia, analizar la química del suelo marciano para optimizar la eficiencia de la extracción. Ese último objetivo es donde la intención se encuentra con el accidente. Los robots no son científicos que realizan análisis cuidadosos de muestras con protocolos de contaminación. Son máquinas industriales optimizadas para la producción. Sus sistemas de inteligencia artificial están entrenados para maximizar el rendimiento del agua, minimizar el consumo de energía e identificar las fuentes de regolito más productivas. Excavarán muestras de varios lugares, las procesarán, medirán el rendimiento y refinarán iterativamente su selección de dónde excavar a continuación, basándose en las muestras que hayan dado mejores resultados. Se trata de un aprendizaje por refuerzo aplicado a la extracción de recursos. El robot prueba diferentes enfoques, recibe información en forma de rendimiento de agua o calidad de fabricación y ajusta su comportamiento para maximizar las señales de recompensa. Pero esto es lo que ocurre cuando esa arquitectura se encuentra con una química para la que no ha sido entrenada. La selección accidental. Si un robot extrae regolito de un lugar donde 3I Atlas depositó níquel, la química de ese suelo será sutilmente diferente. Las arcillas que contienen níquel y los minerales de óxido tienen propiedades térmicas diferentes a las del regolito de óxido de hierro puro. Cuando se calientan, pueden liberar agua de forma más eficiente debido a los efectos catalíticos que reducen la energía de desorción. El robot que mide el rendimiento de agua por kilogramo de regolito por kilovatio hora de calentamiento registraría esto como un resultado positivo: mayor eficiencia. Su algoritmo de optimización aumentaría la ponderación de ese lugar, dirigiendo allí más actividad de extracción.
Con el tiempo, sin entender por qué, el robot preferiría extraer suelo enriquecido con níquel porque las pruebas empíricas muestran que funciona mejor. Esto no es inteligencia en el sentido humano, es reconocimiento de patrones y optimización, pero el resultado es el mismo: concentración y procesamiento exactamente del material depositado por 3i Atlas, simplemente porque mejora el rendimiento de la tarea. Ahora añadamos el hielo contaminado con cianuro. Cuando los robots calientan el regolito que contiene HCN congelado, el cianuro se vaporiza junto con el agua. En el entorno confinado y calentado de una cámara de extracción de agua, el HCN no se escapa inmediatamente. Está presente a temperaturas y presiones elevadas junto con el vapor de agua, el hidrógeno de la electrólisis y el dióxido de carbono de la atmósfera marciana transportado con el regolito. Se trata de una mezcla químicamente reactiva. El HCN, en presencia de agua y energía, comienza a polimerizarse. El formaldehído, una molécula común en los cometas y que probablemente también haya transportado el 3i Atlas, reacciona con el HCN para formar aminoácidos. Si hay níquel presente en la cámara, la catálisis se acelera. El agua que se produce no es pura, está contaminada con precursores orgánicos. Los sensores de control de calidad del robot pueden detectar esto como una impureza o no, dependiendo de su sensibilidad. Pero la química está ocurriendo de forma invisible, creando moléculas que no se formarían en el procesamiento del regolito marciano puro. Fabricación autorreforzada. Aquí es donde esto se convierte en autorreforzado. Las unidades Optimus están diseñadas para fabricar copias de sí mismas utilizando materiales marcianos. Esto es esencial para el escalado exponencial. 2 robots construyen componentes para 4 robots, que construyen 8, y así sucesivamente. Los materiales que utilizan incluyen metales extraídos del regolito, cerámicas del polvo marciano y polímeros sintetizados a partir del CO2 y el hidrógeno atmosféricos. Estos procesos de fabricación implican calentamiento, reducción química e impresión 3D con materias primas metálicas y cerámicas. Si la materia prima incluye regolito enriquecido con níquel, ese níquel se incorpora a los componentes fabricados. Aleaciones estructurales, sustratos electrónicos, lechos catalíticos utilizados para la síntesis química. Los robots no distinguirían esto como anómalo. Están optimizando las propiedades de los materiales: resistencia, conductividad, resistencia térmica. Si el níquel mejora esas propiedades, y lo hace, la IA de fabricación da prioridad a su uso. Mientras tanto, cualquier contaminación orgánica procedente de la química del HCN, si entra en las cámaras de fabricación, pasa a formar parte del entorno químico en el que se produce la síntesis. Los polímeros que se forman a partir del CO2 y el hidrógeno pueden incorporar aminoácidos o precursores de bases nucleicas, creando materiales estructurales que son ligeramente y de forma accidental bioquímicos. Esto es especulativo, pero se basa en mecanismos concretos. La optimización de la IA no requiere comprensión, sino bucles de retroalimentación y recompensas medibles. La química prebiótica no requiere vida, sino concentración, energía y los catalizadores adecuados. La intersección de estos dos procesos, la tecnología autónoma que optimiza la eficiencia y la química compleja que permite esa eficiencia, crea algo que se sitúa incómodamente entre lo natural y lo artificial. No es vida, los robots no están vivos, pero los sistemas químicos que crean y utilizan podrían exhibir propiedades que asociamos con la protobiología: autocatálisis, generación de complejidad, transducción de energía mediada por complejos orgánicos metálicos. Y esto no ocurriría a escala geológica, sino en ciclos operativos medidos en soles y semanas, impulsados por teravatios de energía solar y una toma de decisiones de IA que se repite millones de veces más rápido que la selección natural. La cronología.
Seamos claros con las cronologías, porque no se trata de una especulación lejana. Septiembre de 2026. Lanzamiento. Marzo a mayo de 2027. Llegada. Las operaciones iniciales se intensifican durante aproximadamente 2 meses, a medida que se despliegan los robots y los sistemas se ponen en marcha. A mediados de 2027, comienzan en serio la excavación y el procesamiento de recursos. Julio de 2027, aproximadamente 20 meses después del sobrevuelo de 3I Atlas. El níquel depositado el 3 de octubre de 2025 lleva menos de 2 años en el regolito marciano. No ha tenido tiempo de dispersarse ni de sufrir una erosión química significativa. Sigue localizado, concentrado en los patrones creados por los campos magnéticos y la circulación atmosférica. El cianuro congelado en los depósitos de hielo se ha mantenido estable bajo el frío marciano, sin alteraciones, a la espera. Y entonces comienza la excavación. Los robots no saben lo que van a encontrar. Los planificadores de la misión tampoco lo saben, porque los datos orbitales que confirman los patrones de deposición no se han publicado. E incluso si se hubieran publicado, ajustar los parámetros de la misión en esta fase no es factible. El hardware está construido, las trayectorias están calculadas, las zonas de aterrizaje se han elegido basándose en datos anteriores a 2025. El encuentro es inevitable. Está escrito en la mecánica orbital y en los calendarios de la misión que se pusieron en marcha años antes de que 3I Atlas apareciera en los telescopios de la Tierra. Alejémonos por un momento de los detalles técnicos. Veamos la cuestión más amplia que plantea esta historia. ¿Qué significa para la búsqueda de vida en el universo que las superficies planetarias se vean regularmente sembradas de química prebiótica procedente de fuentes interestelares? Durante décadas, la astrobiología ha partido de la hipótesis de que los orígenes de la vida son principalmente fenómenos locales. Los océanos de la Tierra desarrollaron una complejidad orgánica a partir de materiales terrestres en condiciones únicas de la Tierra primitiva. Marte, si alguna vez hubo vida en él, habría desarrollado esa vida a partir del agua y los minerales marcianos. Cada planeta es un experimento en sí mismo, aislado, que desarrolla su química de forma independiente. La panspermia siempre ha sido una hipótesis marginal en este marco, que sugiere que la vida o sus precursores podrían transferirse entre planetas a través de impactos de meteoritos o cometas, pero sin pruebas sólidas de que esto ocurra a escalas significativas. Lo que sugiere 3I Atlas es un proceso más activo y continuo. Los objetos interestelares atraviesan constantemente los sistemas planetarios y transportan los componentes moleculares básicos de la vida. Si esto es habitual, entonces los planetas no son experimentos químicos aislados. Son nodos de una red que reciben contribuciones moleculares de toda la galaxia. Cada cometa que pasa, cada objeto interestelar que roza la órbita de un planeta, es un evento de entrega. La química que llega no es la vida en sí misma. Los cometas son demasiado hostiles, las temperaturas demasiado extremas y la radiación demasiado intensa. Pero son las materias primas a partir de las cuales se forma la vida. Aminoácidos, bases nucleicas, azúcares, metales catalíticos simples. Estas moléculas, que la Tierra tardó miles de millones de años en concentrar y organizar en los primeros sistemas autorreplicantes, se entregan prefabricadas, sintetizadas en frías nubes moleculares entre estrellas o en los confines de otros sistemas solares. Un planeta que recibe estas entregas no necesita empezar desde cero. Comienza con un conjunto químico ya parcialmente ensamblado, que solo necesita las condiciones ambientales adecuadas: agua líquida, energía, tiempo, para activar las vías hacia la complejidad. El antiguo Marte ahora, apliquemos esto a Marte. Si Marte recibió un envío de 3I Atlas en octubre de 2025, recibió envíos similares hace 3.800 millones de años, cuando su atmósfera era más densa, su superficie contenía agua líquida
y las condiciones eran potencialmente habitables? La respuesta es casi con toda seguridad sí. Los cometas interestelares no evitan los sistemas solares durante épocas específicas. Los puntos Osmo atraviesan continuamente. Las estimaciones basadas en la detección de Oumuamua y 3I Atlas sugieren que varios objetos interestelares atraviesan el sistema solar interior cada año, aunque la mayoría pasan desapercibidos. A escala geológica, de millones a miles de millones de años, eso se traduce en miles de encuentros cercanos con Marte, cada uno de los cuales podría haber aportado entre kilogramos y toneladas de precursores orgánicos y metales. El Marte primitivo, con su atmósfera más densa y su gravedad más fuerte, habría capturado más de este material que el Marte actual. Si hubiera agua líquida en la superficie, como sugieren las pruebas de antiguos valles fluviales y lechos lacustres, entonces los compuestos químicos aportados se habrían disuelto, concentrado y reaccionado en entornos acuosos. Exactamente las condiciones que requiere la química prebiótica. Esto replantea la cuestión de la vida marciana. En lugar de preguntarnos, ¿surgió la vida de forma independiente en Marte? Deberíamos preguntarnos, ¿recibió Marte suficiente semilla interestelar durante su historia temprana como para impulsar la vida? Y si es así, ¿se afianzó esa vida antes de que se colapsara el clima del planeta? La distinción es importante porque cambia lo que estamos buscando. Si la vida surgió de forma independiente, cabría esperar que la bioquímica marciana fuera fundamentalmente diferente de la terrestre. Códigos genéticos diferentes, aminoácidos diferentes, vías metabólicas diferentes. Pero si ambos planetas fueron sembrados a partir de fuentes interestelares similares, podría haber profundas similitudes, las mismas bases nucleicas, los mismos aminoácidos, metales catalíticos similares en las enzimas. Esto no significa que la vida marciana estuviera genéticamente relacionada con la vida terrestre, ya que eso requeriría una transferencia directa entre planetas, lo cual es mucho menos probable, pero significa que el conjunto de herramientas químicas podría ser compartido. El calendario de observaciones. Nos encontramos en un momento peculiar. Han sucedido suficientes cosas como para que podamos trazar líneas claras de causalidad. El paso de cometas, la deposición de material, las misiones robóticas en camino. Pero los resultados siguen estando más allá del horizonte de la certeza. Existen datos que podrían confirmar o refutar partes clave de esta historia, pero no se han publicado, revisado por pares ni incorporado a la planificación de la misión. Este es el calendario de observación a corto plazo que podría proporcionar respuestas. Abril a junio de 2026. Comienzan a aparecer en revistas científicas artículos revisados por pares que analizan los datos orbitales de Marte de octubre de 2025. Este es el periodo en el que sabremos si los instrumentos detectaron HCN, si encontraron cambios en la composición de la superficie, si Marte muestra anomalías en los depósitos de hielo. Esté atento a las Poilmino-Toromes, publicaciones en Nature Astronomy, Icarus y Geophysical Research Letters. Septiembre de 2026. Se abre la ventana de lanzamiento para las misiones a Marte de SpaceX. Varias naves espaciales que transportan robots Optimus y cargas útiles de infraestructura parten de la Tierra. Se trata de un compromiso irreversible. Una vez lanzadas, las misiones continúan independientemente de los nuevos datos científicos que surjan. Marzo a mayo de 2027. Las naves espaciales llegan a Marte. Se ejecutan las secuencias de aterrizaje. Se despliegan los robots. El mundo verá cómo los robots caminan por otro planeta. Junio a agosto de 2027. Comienza la excavación. Los robots empiezan a excavar en el regolito rico en hielo. Lo transportan a las instalaciones de procesamiento y lo calientan para extraer el agua. Los primeros encuentros con los materiales traídos por los cometas tienen lugar durante este periodo, aproximadamente 20 meses después de su depósito. Si se detectan anomalías,
aparecerán primero como notas al pie en los informes de ingeniería. La muestra del lote 3B mostró un enriquecimiento inesperado de níquel, antes de que los científicos detecten el patrón. Septiembre de 2027 a marzo de 2028. Las operaciones se amplían. Se fabrican más robots a partir de materiales marcianos. Aumenta el rendimiento del procesamiento. Si los bucles de retroalimentación de optimización son reales, se harán evidentes durante este periodo, ya que los sistemas de IA se centran preferentemente en determinados lugares de excavación y materias primas de fabricación. A mediados de 2028, aproximadamente 2 años y medio después del sobrevuelo de 3I Atlas, dispondremos de datos operativos suficientes para sacar conclusiones. Se publicarán artículos que correlacionarán la entrega de cometas con anomalías químicas en la superficie y potencialmente con el rendimiento de la fabricación, si ha surgido complejidad orgánica en los sistemas de procesamiento, si se han observado efectos autocatalíticos, si ha ocurrido algo inesperado, es entonces cuando se hará público. Finales de 2028. La próxima alineación orbital de Marte trae consigo misiones adicionales, la recogida de muestras de la NASA, el rover ExoMars de la ESA y posiblemente misiones chinas y privadas. Estas aterrizarán en diferentes regiones, lo que proporcionará diversidad geográfica en el muestreo. Si la entrega de 3I Atlas se localizó en las tierras altas del sur, las misiones que aterricen en otros lugares servirán como controles, mostrando cómo es la química marciana en las regiones no afectadas. Te interesará seguir esto activamente. Suscríbete a los canales que cubren las misiones a Marte, las fuentes oficiales de la NASA, las actualizaciones de SpaceX, los comunicadores científicos que desglosan los hallazgos técnicos. Estate atento a las publicaciones en las revistas que he mencionado. Presta atención a las conferencias de prensa durante las fases de aterrizaje y operaciones iniciales, porque es entonces cuando es más probable que se mencionen hallazgos inesperados, a menudo ocultos en sesiones técnicas antes de que se comprendan completamente. Esta comunidad de personas que prestan atención, hacen preguntas y comparten observaciones es parte de cómo procesamos los descubrimientos en tiempo real. No estás separado de esta historia. Eres parte de la red de mentes que intentan comprender lo que está sucediendo a 200 millones de kilómetros de distancia. He aquí por qué esto es importante a nivel personal, más allá de la ciencia y la ingeniería. Estamos presenciando algo sin precedentes: la exploración deliberada de otro planeta utilizando tecnología autónoma, en el momento exacto en que ese planeta ha sido alterado químicamente por un visitante interestelar. La convergencia de esas dos cosas, la siembra interestelar y la industria impulsada por la inteligencia artificial, crea condiciones que nunca antes habíamos observado, ni en la naturaleza, ni en los laboratorios, ni en ningún otro lugar. Lo que surja de esta intersección nos dirá algo fundamental sobre cómo interactúan la química, la energía y la optimización. Podría decirnos algo sobre cómo surge la vida, cómo la complejidad surge de la simplicidad, cómo el universo explora el espacio de posibilidades. O podría decirnos que hemos sobreestimado la importancia de este cometa en particular y de este momento en particular, que Marte sigue siendo Marte y nuestros robots siguen siendo herramientas. Cualquiera de las dos respuestas es valiosa. Cualquiera de las dos respuestas hace avanzar el conocimiento humano. Pero no creo que vayamos a obtener la segunda respuesta. Creo que cuando miremos atrás a este periodo, dentro de 5 o 10 años, veremos finales de 2025 y 2026 como el momento en el que convergieron múltiples líneas de evidencia: detección de objetos interestelares, anomalías espectroscópicas, rápidos plazos de exploración robótica, optimización impulsada por la IA. Veremos este momento como aquel en el que la expansión de la humanidad en el espacio dejó de ser puramente una visita a mundos vacíos
y comenzó a ser un encuentro con la química que ya estaba allí, ya compleja, ya esperando el detonante adecuado. Y reconoceremos que el detonante no fue geológico ni climatológico. Fuimos nosotros, al llevar tecnología y energía a un planeta que un cometa interestelar había preparado silenciosamente. Lo que realmente estamos presenciando. Se acerca un momento, probablemente entre mediados de 2027 y principios de 2028, en el que un robot en Marte analizará una muestra de suelo y observará algo inesperado. Una firma química que no coincide con la base de datos de composiciones esperadas del regolito marciano. Una proporción anómala de níquel y hierro. Una molécula orgánica que no debería estar allí. Registrará los datos, los transmitirá a la Tierra en la siguiente ventana de comunicaciones WI. Seguirá trabajando, porque las anomalías no detienen las operaciones a menos que supongan un riesgo para la seguridad. Los ingenieros y científicos en la Tierra recibirán esos datos entre 3 y 22 minutos después de su envío, los revisarán, debatirán su significado y finalmente los remontarán a octubre de 2025, cuando un cometa pasó tan cerca de Marte que dejó su huella. Para entonces ya se habrán producido semanas o meses de procesamiento. Cualquier reacción química iniciada por ese primer encuentro con los materiales traídos por el cometa se habrá propagado a través de múltiples ciclos operativos, habrá influido en la fabricación y potencialmente se habrá sembrado en la infraestructura que se está construyendo. Es entonces cuando la historia pasa de la observación a la interacción, de la geoquímica a algo que aún no tiene nombre, porque nunca antes lo hemos presenciado. La hibridación accidental de la química prebiótica con la tecnología autónoma, que se produce en otro planeta con resultados que podemos modelar pero no predecir con certeza. Si estás siguiendo esta historia, eres uno de los primeros en conocer algo que definirá el próximo capítulo de la exploración de Marte. Los próximos 3 años nos proporcionarán datos a los que ninguna generación anterior de humanos ha tenido acceso. Observación directa de la química interestelar interactuando con los sistemas planetarios. Mediciones de cómo se comporta esa química bajo el procesamiento industrial y documentación en tiempo real de si surge algo inesperado. Ya no somos observadores pasivos, somos participantes. Y el experimento ya está en marcha. ¿Dónde nos encontramos hoy? Estás leyendo esto en un momento específico, a principios de 2026. Y todo lo que se discute no es una especulación lejana, es una cronología del futuro cercano. El cometa ha pasado, el material se ha depositado, los robots se están preparando, la ventana de lanzamiento está a meses de distancia, Marte está esperando, químicamente alterado de formas que apenas estamos empezando a comprender, a punto de ser excavado por máquinas que no saben lo que buscan, pero que lo encontrarán de todos modos, simplemente optimizando la eficiencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde sigues esto. ¿Qué preguntas quieres que te respondamos? ¿Qué crees que encontraremos cuando los robots empiecen a excavar? Porque esta es una historia que aún no tiene final. Es una historia que estamos escribiendo juntos en tiempo real, con datos que llegan de otro mundo. El universo siempre ha estado distribuyendo los componentes básicos de la vida por toda la galaxia. Simplemente nunca tuvimos los instrumentos para detectar su llegada, ni la tecnología para interactuar con ella inmediatamente después. Ahora sí los tenemos. Y lo que suceda a continuación, en las cámaras confinadas y calentadas de las instalaciones de extracción de agua, en los bucles de retroalimentación, de los algoritmos de optimización de la IA, en los procesos de fabricación de copias de robots a partir de materiales marcianos, podría enseñarnos algo profundo sobre la frontera entre la química y la biología, entre lo natural y lo artificial, entre el accidente y la emergencia. Esta es la historia de 3I Atlas y Marte. Pero más que eso, es la historia de lo que sucede
cuando el alcance de la humanidad en el espacio coincide con el antiguo proceso de distribución química del universo. Es la historia de un momento, este momento, ahora mismo, en el que convergen dos líneas temporales, una medida en trayectorias interestelares que abarcan años luz, la otra medida en calendarios de misiones que abarcan meses. Y estamos aquí para ver cómo se desarrolla. Veamos qué nos cuenta Marte.